Buenos días a todos y a todas. Me presento, soy Ana García de la Torre y soy la secretaria confederal de Salud Laboral de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Mis primeras palabras tienen que ser, como no puede ser de otra manera, de agradecimiento hacia los organizadores de este segundo Congreso Nacional de Radón. Un congreso que consideramos necesario, que consideramos eh, que es oportuno celebrar y que estamos encantados de participar, de poder escuchar qué hacen otras organizaciones, qué líneas de trabajo llevan y, sobre todo, estamos encantados de poder dar a conocer el trabajo que hacemos desde el sindicato en cuanto al gas radón y la exposición que hay en los centros de trabajo. Es verdad que tenemos un trabajo muy, digamos, más institucional en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a lo que tiene que ver con la transposición de la Directiva de radiaciones ionizantes, haciendo aportaciones, propuestas, debatiendo, pero luego también es cierto que tenemos eh, una herramienta muy poderosa que es la acción sindical y que son nuestros delegados y delegadas en los centros de trabajo, donde también a través de conocimiento, de formación, de guías que les facilitamos y de campañas que hacemos, pues les ayudamos también a hacer una acción sindical más eficaz en los centros de trabajo, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es mejorar las condiciones de trabajo de los centros de trabajo y mejorar la prevención. En este caso estamos hablando del gas radón, mejorar esa prevención y evitar que enfermen las personas trabajadoras que están expuestas. Como decía, agradecer la invitación. Espero que este sea el principio de de más invitaciones, ¿no?, en los siguientes congresos. Bueno, para poder, me podáis seguir eh, la intervención, pues hemos preparado también una presentación que voy a compartir, que paso a poner ya. Bueno, aquí está el título: la importancia de la prevención de riesgos laborales en la exposición al gas radón. Para nosotros es importantísimo prevenir. Es verdad que voy a hablar mucho de normativa, pero está claro que tenemos que ser conscientes de que es un riesgo que hay que evaluar y que si está presente hay que evaluarlo y hay que adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar lo que decía antes, ¿no? Y minimizar los daños a la salud. Bueno, vamos a empezar si os parece. Es verdad que ahora, cuando hablábamos en la secretaría con las personas que formamos parte de ella, de este congreso, decíamos, bueno, em, todavía es desconocido el gas radón, pero es verdad que cada vez se está hablando más, ¿no? Y de los efectos que tiene sobre la salud de la población en general y también en los centros de trabajo. Se va hablando más, pero todavía queda mucho camino por andar. Es curioso porque es un gas que no es que se conozca desde hace poco, los efectos que tiene sobre la salud de las personas, no es algo novedoso. Fijaos, hace ya muchísimos años que se viene hablando de los efectos nocivos que tiene este gas en los trabajadores. Y nos podemos remontar a los trabajos que había en las minas, ¿no? En las minas donde había ingentes cantidades de uranio, donde, bueno, podemos imaginar qué tipo de minas había hace tantos años, ¿no? Donde la ventilación era escasa y donde los niveles de gas radón eran muy elevados. Eh, no es algo nuevo, ya en la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un auge, ¿no?, de este tipo de minas, no había necesidad de tener uranio y, bueno, pues esto aumentó la actividad minera y esto hizo que hubiese más trabajadores expuestos al radón bueno, pues ya se sabía de los efectos nocivos del gas radón, ¿no? Es un gas que, si bien es cierto que está presente en la naturaleza, pues es un gas incoloro, inodoro y, por supuesto, insípido. Y pasa inadvertido, pasa desapercibido. Pero ya en 1988, la propia Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, bueno, pues ya lo calificó o lo catalogó como cancerígeno del tipo 1. Bueno, es un gas que tiene efectos muy nocivos para la salud de las personas y que causa en España en torno a 1.500 muertes cada año en nuestro país. Hay 1.500 muertes cada año.
Luego, esto nos, aunque de forma muy rápida porque tengo poco tiempo, pero esto nos hace pensar en la magnitud del problema o entender la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando. Si miramos a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, esta nos dice que entre el 3 y el 14% de las muertes por cáncer de pulmón pues están relacionadas con el radón. Es decir, vamos avanzando en ser conscientes de la magnitud del problema. Pero en general es verdad que todavía hay cierto desconocimiento de los peligros que entraña la exposición al radón en el ámbito laboral, en los centros de trabajo en los que existe presencia. Bien, ¿qué podemos hacer para avanzar, para ir hacia esa prevención, ¿no? Aparte de lo que os he comentado de la evaluación y demás, nosotros ahí estamos trabajando porque se haga la transposición de la Directiva 2013-59 Euratom, eh, que es la de es para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, eh, que entre las que se cuenta el garradón. Estamos trabajando y hemos venido trabajando para que se hiciera una transposición en un tiempo razonable. Esto no ha sido posible pese a nuestras denuncias y a nuestras reivindicaciones. No se ha hecho por parte del gobierno español una transposición, sí que ha habido alguna transposición parcial, pero no se ha hecho la transposición de la directiva y se han incumplido todos los plazos. Era impensable que estuviésemos hoy a septiembre del 2022 todavía sin estar hecha la transposición de la directiva. Fijaos, nos dieron de plazo, digo nos dieron, pero en realidad les dieron de plazo al Estado español, al gobierno, para hacer la transposición y teníamos un plazo definido el 6 de febrero del 2018 y estamos en septiembre del 2022 y aún no se ha transpuesto. ¿Qué pasó? Que en 2019 pues la Comisión Europea abrió un expediente y bueno, pues abrió un expediente, dio un plazo de 2 meses más al Estado español, pero a fecha de hoy la realidad es que por mucho que se haya intentado avanzar o se haya hecho, la realidad es que, o por mucho que nos digan que han intentado, la realidad es que sigue sin transponerse y hemos incumplido el mandato de Bruselas. Y más allá de sanciones, más allá de la repercusión que pueda tener el incumplimiento de este mandato de la Comisión, a nosotros nos preocupa que han pasado muchos años y que no se protege de manera adecuada la salud de las personas trabajadoras expuestas. Seguimos sin transposición y seguimos sin mejorar los niveles de protección de las personas trabajadoras, como digo, expuestas a radón. Hace no tanto tuvimos conocimiento a través de la Comisión Nacional, de donde formamos parte, Comisión Nacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, donde se sometió informe, tuvimos conocimiento de este borrador de proyecto y pudimos hacer aportaciones por escrito. También mantuvimos una reunión donde hubo un debate complicado, un debate bastante, no sé cómo calificarlo, pero duro, porque claro, no se entiende que hayamos tardado tanto en tener este documento. Y una vez que tenemos este documento, que yo tengo que confesar que cuando me llegó dije, bueno, por fin tenemos ya de una vez por todas un documento, un borrador de propuesta de transposición. Pero esta pequeña alegría, ¿no?, de tenerlo a pesar de la tardanza de los años, bueno, pues se tornó en otras sensaciones que no voy a explicar aquí, pero que eran de todo menos de alegría cuando vimos el documento. Creemos que se pierde, si este documento finalmente es el que se transpone y se publica, creemos que se pierde una oportunidad para ser más ambiciosos, para avanzar en los niveles de protección de la salud de las personas trabajadoras. Se pierde una oportunidad importante. Creo que no tenemos que limitarnos a una transposición literal de las directivas, y esto vale para el garradón y vale para, no sé, tenemos encima de la mesa las las diferentes modificaciones de la directiva de cancerígenos y estamos acostumbrados a que da igual el gobierno que esté, se limita a hacer una transposición literal de la directiva, incluso intenta a veces empeorar los valores que tenemos ya. Nos ha pasado con cancerígenos que hemos tenido que luchar mucho para que finalmente se respetasen los valores que tenemos aquí, que en algunas ocasiones eran
daban una mayor protección a los trabajadores y trabajadoras que lo que ponía la directiva. Y no queríamos, por supuesto, dar un paso atrás y no hemos consentido que se diese un paso atrás. Pero estamos cansados, pero no por eso lo vamos a dejar de repetir, que no hay que hacer transposiciones literales, se puede avanzar y se puede mejorar. Y en este caso, cuando leímos el borrador, pues nos dimos cuenta de que lejos de ser ambiciosos, pues nos habíamos quedado en cumplir con el expediente. Y ahora que cumplir con el expediente cuando han pasado tantos años, estamos hablando del 18, cuando se tenía que haber traspuesto, pues no nos parece razonable. ¿Y qué hicimos? Pues obviamente hacerles llegar nuestras propuestas. Primero lo hicimos en esa permanente que es la previa, la reunión previa al pleno, y le hicimos llegar pues nuestras propuestas de palabra en lo que veíamos de esta norma, que entendíamos que era muy mejorable y que deberían incorporarse al borrador para que fuera pues algo aceptable, ¿no? Una transposición aceptable y que sobre todo que cumpla con el objetivo de proteger la salud de las personas trabajadoras de nuestro país. Es verdad que el proyecto del borrador lo que hace es mejorar algunos aspectos y eso hay que decirlo y lo hemos dicho también, o sea, no nos duelen prendas. Ese borrador cuenta con un plan nacional de radón, algo que venimos demandando, que se establezca un plan nacional de radón. Habla de medir ese gas en los puestos de trabajo. Hasta ahora, bueno, pues nosotros hemos insistido mucho en que se midiese en la evaluación de riesgos laborales, en que se tuviese en cuenta y se identificara el riesgo de exposición al garradón, porque aquello que no se ve y no se sabe y no se conoce, pues no se previene. Lo primero es saber si en esos puestos de trabajo, en esos centros de trabajo hay gas radón y para eso nos parece importante evaluarlo. Inspección, luego hablaré de ella, se ponía de perfil, hemos hecho denuncias, nos decían que era competencia del Consejo de Seguridad Nuclear, el Consejo de Seguridad Nuclear no iba a hacer mediciones y por tanto pues luego no aparecía en la planificación preventiva, no se adoptaban medidas preventivas necesarias. Esto nos parecía un error porque no, mientras tanto pues los trabajadores estaban expuestos y las trabajadoras a este gas radón. Tenemos muchos territorios afectados por gas radón, tenemos muchos sectores donde se trabaja en, en subterráneo que pueden estar afectados y bueno, pues entendíamos que había que darles respuesta. Es verdad que aparece ese plan nacional, nos parece positivo. Es verdad que se rebaja el valor, el límite, ¿no? Nosotros ahora en nuestra normativa actual tenemos 600 becquerelios por metro cúbico, ahora se rebaja a 300, pero eso también nos parece insuficiente. Viendo el panorama internacional, viendo como países como Irlanda o yo qué sé, viendo países ya cruzando el charco de Estados Unidos que tienen un nivel de protección mayor, nos parecía que mínimamente habría que llegar a los 200, ¿no? Que eso podía ayudar a dar la protección que se merecen nuestros trabajos y trabajadoras. Y bueno, incluso podríamos bajar más abajo, ¿no? Luego lo explicaré más adelante, si hacemos caso al límite que establece eh, la Organización Mundial de la Salud. Para nosotros, bueno, estas cuestiones pueden ser positivas porque además no realizar mediciones en los puestos de trabajo nos parecía que era un gran error porque lo que hacemos es, bueno, derivar posibles casos de cáncer de origen laboral, derivarlo al sistema público de salud, a la contingencia común, con el perjuicio que eso supone para las personas afectadas. Y por otro lado, algo que nos parece muy importante, pues no se ponían en marcha los mecanismos preventivos, ¿no? Lo que no se ve no se previene, no se pone en marcha la gestión preventiva y por tanto se puede seguir repitiendo y podemos seguir teniendo trabajadores expuestos. Con lo cual, nos parecía bastante grave el que no se hicieran mediciones. Bueno, eso aparece ya en el borrador, ¿no? De transposición, pero aún así hay cuestiones muy importantes para UGT que no se ven reflejadas en el documento y que me gustaría comentaros aquí de manera muy, muy rápida, pero que creo que es interesante que lo conozcáis. Tenemos propuestas que creemos que deberían ser tenidas en cuenta y que
tanto en esa comisión permanente trasladamos, tanto después que tuvimos una reunión los interlocutores sociales junto con el instituto y el Consejo de Seguridad Nuclear, también trasladamos estas propuestas, ¿no? Entre otras cuestiones, nos preocupa mucho cómo afecta el gas radón a las personas especialmente sensibles. Creíamos que era necesario, y así lo hemos trasladado, y que es necesario, mejor dicho, que desde los servicios de prevención se determine qué dosis o a qué dosis pueden estar expuestas estas personas. Es cierto que en esa reunión donde trasladamos esta propuesta se aceptó, digamos, el estudio, ¿no? Sí que nos dijeron que les parecía interesante, pero que no sabían si podían articular, articular esto y de qué manera, y que bueno, que lo mirarían, pero que lo veían complicado. Para nosotros es una cuestión importante que debería aparecer. Propusimos también, porque no venía en el texto, que se siguiera lo que, bueno, como no puede ser de otra manera, entre otras cuestiones también, decir que sabéis que el reglamento de los servicios de prevención en su anexo 8, bueno, establece una lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia natural. Creíamos que se tiene que incluir para ambas y que eso debía también aparecer. Por supuesto, solicitamos que se hiciera esa reducción a 200 becquerelios en términos del promedio anual de concentración de radón en el aire. El nivel de exposición tanto para las viviendas o los edificios de acceso público como para lugares de trabajo también hemos propuesto eso. Y es que, como os decía hace un momento en mi intervención, bueno, países como Irlanda, Canadá, Estados Unidos y otros muchos, pues tienen este nivel, ¿no? Y os decía que la Organización Mundial de la Salud establece como nivel uno incluso inferior, ¿no? Como nivel de referencia, mejor dicho, uno de mayor protección a las personas, ¿no? Que es el de 100 becquerelios. Por tanto, creemos que era oportuno al menos bajarlo a 200 e ir trabajando para bajarlo a 100. Creemos que hay que actuar bajo el principio de prevención y de precaución, ¿no? que marca nuestra ley de prevención de riesgos laborales y que hay que aplicar la mayor prudencia posible porque es un tema relevante, importante y que está jugando con la salud de las personas trabajadoras. Entonces, hay que intentar que el nivel de protección sea el máximo posible para evitar los casos de cáncer. Entonces, nos parece que hemos perdido la oportunidad de ser más ambiciosos también en estos niveles, ¿no? En los niveles que se van a establecer. Vamos a ver en qué queda ese borrador, si se tienen en cuenta nuestras propuestas, esperamos que sí, pero creemos que es algo que es razonable además exigir, ¿no? Que no es que no se haya hecho en otros países, no está en otros países, ¿no? Entonces, creemos que podemos mejorar y mucho el texto. También les hicimos llegar la propuesta que nosotros desde el minuto 1 que hemos hablado del gas radón y de la exposición en el ámbito laboral hemos entendido que era un riesgo que había que evaluar, ¿no? Que había que prevenir, que había que adoptar medidas preventivas si lo había. Y, y bueno, nosotros desde hace ya mucho tiempo, o desde el inicio, mejor dicho, siempre hemos defendido que era la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social la que tenía que hacer esa labor de vigilancia, de exigencia del cumplimiento de la normativa, bueno, pues de vigilar que donde hay exposición al gas radón, bueno, pues se cumple la normativa, se evalúa, etcétera, etcétera. Y bueno, eso desde el principio ha generado mucho debate. La inspección decía que esto era un tema del Consejo de Seguridad Nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear pues es competencia de ellos y mientras tanto pues permitirme la expresión coloquial, la casa sin barrer, ¿no? Y mientras tanto los trabajadores y trabajadoras expuestos al gas radón no nos parece razonable, no nos parece que esto se pueda permitir y nosotros lo que queríamos es que la competencia fuera de la Inspección de Trabajo. Que luego tienen que hacer o suscribir convenios de colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear porque la competencia es suya
bueno, pues habrá que ver qué instrumentos se hacen o de colaboración o qué instrumentos se articulan. Pero lo que está claro que en el orden social, quien tiene la capacidad de controlar el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, quien tiene la capacidad de sancionar es la inspección y, por tanto, entendíamos que debía y debe ser esta la que se ocupe de ese control del garradón en el ámbito laboral. El texto que establece, bueno, pues el texto deja la competencia en el Consejo de Seguridad Nuclear y, bueno, pues dice que el Consejo de Seguridad Nuclear suscribirá instrumentos de colaboración con la Inspección de Trabajo, ¿no? Bueno, creemos que, insisto, que debería haberse atribuido directamente a la Inspección de Trabajo, porque creemos que el Consejo de Seguridad Nuclear no va a visitar los centros de trabajo, no va a hacer mediciones en ellos y bueno, pues quién va a sancionar, ¿no? Habrá que ver si esto cómo se articula. Creemos que sería más fácil al revés, darle la competencia a la inspección y bueno, pues que esta, si tiene que suscribir a un convenio porque haya que hacer algo más concreto, pues se hiciese al revés, de cómo está en el borrador para que me entendáis, ¿no? Eh, no sé si nos tendrán en cuenta esa aportación, pero para nosotros creemos que es fundamental que la competencia sea de la inspección de trabajo, por, por resumir este punto. Luego, otro asunto que creemos que sería interesante y que se podría mejorar es, bueno, se va a crear un comité el Comité del Plan Nacional contra el Radón y, bueno, pues creemos que sería interesante que además de las personas bueno, personas, organizaciones o miembros que, que vienen en ese borrador y que van a formar parte de ese comité, bueno, pues que se incluya también a los agentes sociales. Nos parece que los agentes sociales somos parte del objeto de esta normativa y, bueno, dado que se trata de temas relacionados y cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales en el entorno y en el ámbito laboral, pues hombre, creemos que nosotros tendríamos que estar también en ese comité del Plan Nacional contra el Radón. Pero no como algo excepcional, sino nosotros estamos, y así lo dice la Ley 31/95, ¿no? Creo recordar que es el artículo 12, ¿no? Donde se nos da esa participación y ese derecho de participación y consulta. Y creo que debemos también estar en este comité. No se nos ha contestado aún, pero creo que sería interesante porque conocemos también de primera mano cuál es la realidad en los centros de trabajo y creo que podemos ser bastante útiles los agentes sociales. Como digo, no se nos ha contestado, veremos a ver en qué queda el texto definitivo. También echamos en falta bueno, que organismos tan relevantes como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un organismo científico-técnico, ¿no? De asesoramiento y el órgano científico-técnico especializado, ¿no? En esta materia para asesorar a la Administración General del Estado, pues le echamos en falta. Hay quien nos ha dicho que sí que estarán en ese comité y que están presentes en ese borrador, pero no vemos que estén de una manera clara mencionados. Entonces, bueno, creemos que también sería interesante, bueno, pues que estén como asesores en esta materia. Bueno, como os decía, esto así a grosso modo y de manera muy rápida, si alguien tiene interés, podemos hacerles llegar nuestras aportaciones. Estas son las líneas o propuestas así más importantes en cuanto a lo que es ese borrador de transposición de la directiva. Desde luego esperamos que no se demore, si está demorando ya demasiado. Esto estamos hablando que hicimos las propuestas antes del verano y bueno, que esperamos contestación no tardando mucho. Nos dirigimos a ellos, les preguntamos continuamente al ministerio. Bueno, pues esperamos que esto se resuelva cuanto antes por el bien de todos. Os decía que tenemos esa parte, ¿no? Más institucional, más de trabajo en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, también a nivel ministerial, pero también tenemos una labor importante que hacer en los centros de trabajo y ahí contamos con vamos,
con el desempeño de un trabajo esencial y que lo hacen con muchas dificultades porque no se lo ponen fácil, pero que está demostrado el gran trabajo que hacen los delegados y delegadas de prevención, nuestros representantes legales de los trabajadores, eh, que son los que, bueno, pues se ocupan en el centro de trabajo de exigir el cumplimiento de la normativa. De hecho, yo siempre digo que los centros de trabajo donde hay representación sindical, donde está presente el sindicato, son centros de trabajo más seguros, donde hay menos accidentes de trabajo, donde se desarrollan menos enfermedades profesionales o derivadas del trabajo, y tiene que ver con esta labor que hacen estos delegados y delegadas, una labor que, como digo, no es fácil, pero que sin duda, bueno, a pesar de las dificultades, el resultado está ahí y lo vemos, que son centros de trabajo más seguros. Nosotros, en cuanto a la acción sindical, pues hemos procurado también, bueno, generar herramientas, instrumentos de conocimiento para que nuestros delegados y delegadas puedan exigir que se cumpla la normativa, que se evalúe este riesgo, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, somos conscientes, como digo, de la importancia en los centros de trabajo y tenemos que intentar desarrollar cuantas herramientas sean posibles para mejorar esto, ¿no? Para dotar de esas herramientas y de esos instrumentos. Tenemos varias guías, manuales que hemos hecho sobre el radón en el ámbito laboral y que hemos trabajado con el Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Cátedra de Física Médica de la Universidad de Cantabria. Lo tenéis a disposición en nuestra página web, también os lo podemos hacer llegar si nos mandáis algún correo, os ponéis en contacto con el Congreso. Y ya os digo, todas dirigidas a estos delegados, delegadas que tenemos en las empresas de prevención. Y bueno, nos parecía fundamental dar a conocer este riesgo y cómo podemos abordarlo, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención. También hicimos una campaña muy potente en el 19, que todavía la seguimos utilizando, que la llamábamos Los monstruos existen, dedicados a diferentes temas, no solamente al radón. Tuvimos vídeos de trastornos musculoesqueléticos, del cáncer, bueno, había diferentes vídeos y uno de ellos decidimos dedicarlo a dar a conocer este gas, ¿no? El gas radón. Como digo, las guías son muy sencillas, son prácticas, en formato que podemos tener en cualquier sitio de consulta y bueno, lo que pretendíamos era abordar preguntas claves de manera muy sencilla y que pudieran ser o servir a nuestros delegados y delegadas para poder hacer su acción sindical en los centros de trabajo de manera sencilla, rápida y sin perder, por supuesto, rigor científico, ¿no? Es una guía, un manual, el que tenemos los más recientes, que además han contado con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y bueno, que creemos que daba, digamos, que con ello quedaban resueltas algunas de las cuestiones que nos planteaban nuestros delegados y delegadas. Bueno, como veis, algunas cuestiones era porque está de moda el garradón, ¿no? Porque se habla del garradón, porque se relaciona con el cáncer de pulmón, que hay mucha gente que no lo sabe, y bueno, pues cómo se podía prevenir, cómo se tenía que evaluar el riesgo, que tenían que exigir a las empresas, bueno, bastante eh, sencillo, pero creemos que bastante útil, que es la palabra que quería utilizar en este caso. La tenéis a disposición, como digo, en nuestras páginas, en nuestra página web de UGT. Bueno, pues tenéis ahí que es el protocolo de vigilancia sanitaria específica de trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes. Bueno, generar conocimiento que siempre es importante y para poder realmente hacer e implementar una acción sindical potente y eficaz, que es lo que nos interesa a todos y a todas. También hemos echado una ficha informativa con qué es el garradón, dónde se puede encontrar, bueno, qué puede hacer el trabajador que está afectado, cómo prevenirlo, bueno, qué sectores, en fin.
Y bueno, luego también hacemos jornadas. La última, bueno, esta no es la última, pero es una de las más grandes que hicimos. Fue con motivo de la presentación de estas 2 guías en Laboralia, todos conocéis, en Valencia, y bueno, que la verdad que tuvo muchísima repercusión y que nos sirvió para dar a conocer también el trabajo que estábamos haciendo. Y me gustaría que conocierais el vídeo para que vierais también esa campaña de divulgación, una campaña mediática, porque al final tenemos que entre todos generar cultura preventiva, tenemos que llegar al mayor número de trabajadores y trabajadoras, porque como hemos dicho, esto es una cuestión también del ámbito laboral. Voy a intentar compartir el vídeo. Creo que, a ver, pues estaba por aquí. Bueno, creo que no me va a dejar. Creo que no me va a dejar. Bueno, en todo caso, os invito a verlo. Está en redes sociales, está en YouTube y también en nuestra página web. Y nada, espero haberos acercado, es verdad que es poco el tiempo del que disponemos, pero espero haberos acercado a lo que estamos haciendo, a lo que estamos trabajando, hacia dónde vamos. Sé que tendremos oportunidad de desarrollar todo esto que os he contado en una mesa debate que tendrá lugar en los próximos días. Y nada, agradeceros vuestra atención y espero que tengáis un buen congreso todos y que de aquí saquemos grandes conclusiones del trabajo en común y que consigamos que se visibilice el problema que tenemos con la exposición al garradón, que también lo tenemos en el ámbito laboral y que ocasiona numerosos casos de cáncer que no están declarados y que tenemos que conseguir que, que se prevengan y que cuando, por desgracia, bueno, pues ya se dan, que afloren. Y muchísimas gracias, como digo, por vuestra atención. Un abrazo fuerte para todos y todas.